¿Y qué diríamos tú? Bueno, tú y yo, ¿qué diríamos si no conociéramos? Bueno, el sacerdote, ¿qué pasa? ¿Qué mala onda se fue? Ah, viene un levita, este sí, porque este se ve yo que viene más despierto, ¿no? El levita hace exactamente lo mismo. No se quiere contaminar. El levita quiere un día llegar a ser sacerdote, ¿sí? Y el levita dice, ¿qué es esto? Un tirado ahí, tiene sangre, y hace lo mismo, y se sigue. Y el levita es igual que el sacerdote, es inhumano, no es sensible, no tiene misericordia, y observa la ley de Dios, punto por punto, regla por regla, letra por letra, y cree que haciendo eso, Dios se agrada, y cree que ayudando a un necesitado, ofende a Dios. Entonces ahí está el escriba oyendo, y toda la multitud, y ahí va la historia. La multitud, bueno, pero ¿qué ejemplo es este? ¿Qué ejemplo es este, no? Porque es curioso que el sacerdote y el levita están convencidos de que seguirse de largo es hacer el bien, y atender al herido es hacer las cosas mal. O sea, qué error tan tremendo y qué mente tan nublada. Pero el Señor le está planteando eso al escriba. Y entonces viene, ¿sí?, dentro de todo esto, ¿sí?, viene una situación que el Señor va a dibujar más adentro. Pero sí te puedo decir una cosa: cada vez que existe una colisión entre la ley de Dios, entre la ley y el bienestar del hombre, cada vez que existe un conflicto entre la ley y el bienestar del hombre, Jesús escoge el bienestar del hombre. Cuando tengas un conflicto entre la ley y las cosas que son para beneficiar a las personas, para ayudar, para atender sus necesidades, la necesidad va encima de la ley. Y entonces entra una parte más fuerte, ahora sí, va a entrar durísimo sobre el escriba. Versículo 33. Adriana, ¿tendrás ese? 10:33. Estamos en Lucas 10. Ok, ¿es todo el 33? Repítelo. Ok, aquí dice también un hombre de samaritano, al verle sintió compasión. Ok, vean cómo dice la tercera persona que baja es un samaritano. ¿Qué diríamos tú y yo si fuéramos judíos y vemos la historia? Pero un samaritano, ya echó a perder. El samaritano lo va a rematar. El samaritano va a decir, ¿no está muerto? Ya está muerto, ¿sí? Porque los judíos y los samaritanos se odiaban. O sea, cuando se encontraban judíos con samaritanos, había pleitos y hasta muertos quedaban ahí. Los samaritanos eran odiados por los judíos, eran reprobados. Hay una parte donde a Jesús le dicen los fariseos, ¿no decimos que tú eres samaritano y que tienes demonio? Fíjate lo que le están diciendo. ¿Tú quién eres? Tú eres samaritano, estás endemoniado. Ve el concepto que tenían de los samaritanos los judíos, y más los fariseos, saduceos, escribas. ¿Sí, Tapia? Bueno, los samaritanos, por dar un paréntesis rápido, cuando se divide el reino de Israel después de Salomón, con su hijo Roboam y con Jeroboam, se divide el reino, 10 tribus se van con Jeroboam y caen en la idolatría con los becerros de oro, y las otras 2 tribus se quedan con Roboam, y ahí viene el reino del sur y el reino del norte. El reino del norte es conquistado por los asirios, que se los llevan, los dispersan y se mezclan con otras naciones. Son judíos que empiezan a casarse con gente asiria, con gente gentil, y de ahí viene una mezcla. Y los otros se tratan de mantener. Después de 180 años llega Nabucodonosor, los conquista, se los lleva en cautiverio 70 años y regresan. Y los samaritanos eran, quisiera decir, medios hermanos de los judíos, pero los judíos ya no reconocían que ni hermanos ni nada, pero eran judíos mezclados, y era lo peor para un judío. Entonces, el samaritano pasa por ahí y al verlo, ahí viene una frase clave: sintió compasión. Esa frase, sintió compasión, no pierdan de vista eso, sintió compasión, solamente se da 3 veces, ¿sí?, en este evangelio. 1, cuando Jesús resucita al joven hijo de la viuda de Naín. Sintió compasión, le dijo a la señora, no llores.
y tocó el ataúd. Joven, a ti te digo, levántate, no llores. Otro en la parábola del hijo pródigo, cuando el padre vio al hijo que venía desde lejos y sintió compasión y bajó y a correr hacia él. Y otro aquí, el samaritano sintió compasión. ¿Qué sintió compasión? Es un acto divino, es un acto de Dios, es el corazón de Dios. Por eso no pierdan de vista, esta es la raíz. Al verlo, sintió compasión. ¿Y qué hizo después? ¿Sí? Vamos a ver, damos por terminar. 34 y 35. Mayra, ¿lo tendrás? Ay, perdón, me salté. No, está bien, era el 33, 34 y 35, sí, perdón, adelante. Denarios. Ok, vean esos dos versículos, observen lo que hace el samaritano. Ya para el escriba estaba diciendo a Jesús, pone de ejemplo un samaritano, ya regó todo. Y la multitud oyendo. El samaritano vio, sintió compasión y ¿qué hizo? Lo subió a su cabalgadura y se fue caminando el samaritano y el cuerpo herido, el joven herido, se fue arriba del caballo. Y él caminó, faltan 15 kilómetros para llegar a Jericó. Bueno, no importa, ahorita llegamos. Lo llevó a un mesón, pagó con su dinero, le pagó al mesonero, dice que se quedó toda la noche, lo cuidó toda la noche, y al otro día se tuvo que ir a trabajar y le dijo al mesonero, te encargo que le des por favor la medicina, que le cure las heridas, cuando yo regrese te pago lo que haya sido. Ahí se ve generosidad, compasión, sensibilidad, preocupación por un desconocido, porque no dice que era su primo el herido. Se ve eso, o sea, se desprendió del samaritano un corazón de amor al prójimo y un amor tan grande como el amor a Dios, un amor de dar a quien no te va a regresar. Entonces aquí Jesús está dando un giro a algunos conceptos y está cambiando, ¿sí?, el concepto, por ejemplo, de creyente. ¿Quién es quien cree en Dios? Le estoy diciendo al escriba, porque el escriba tenía en mente matemática. ¿Quién es el que cree en Dios? El que ama al prójimo, ¿sí?, con el amor como ama a Dios. El que hace lo que haría Dios. El que tiene el amor a Dios, un balón de básquetbol, y el amor al prójimo, otro balón de básquetbol. O sea, grande y grande. Y los dos unidos se beneficia al prójimo. Y el escriba se da cuenta que está fuerte el ejemplo. Y el caso es que el samaritano hace toda una labor, ¿sí?, para que se recupere el herido. Vamos al 36, Sotero. Estoy terminando. 10:36. ¿Qué notas en esa pregunta? ¿Qué notas en ese versículo? Le giró la pregunta, le dio vuelta a la tortilla. Acuérdate que la ley divide, el amor une. Le dice, ¿quién crees que de estos tres que pasaron por el camino es el prójimo del que estaba herido? Noten que no es la misma pregunta que hizo el escriba. El escriba, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién crees que es el prójimo? O sea, no le dice el prójimo es este. Le cambia toda la jugada y contéstame. Y el escriba tiene que contestar. Pero van a ver el corazón y la actitud del escriba con la boca torcida. ¿Sí? Versículo 37. A ver, Tapia, ¿lo tendrás? ¿Cómo debe haber respondido el escriba? ¿Quién es el prójimo de estos tres? ¿Quién de estos tres es el prójimo del que cayó herido? Samaritano. Ah, pero no.
Él, y está escrito en tono despectivo, ese que usó de misericordia con él, ese que anduvo ahí, que lo llevó al mesón, o sea, despectivo, y no dijo el samaritano, Señor. Ah, no. Vean el prejuicio, vean el coraje, vean el desprecio y el amor tan grande a Dios y a su prójimo como a sí mismo. Lo destapó el Señor, le abrió el corazón. Y la multitud, ¿por qué dices ese que usó de misericordia? El samaritano, di eso. La multitud le decía, di que es el samaritano, ¿para qué? El que usó de misericordia, o sea, porque hay gente viva, Y él así contestó, el que usó de misericordia. Y Jesús, captando nada más la palabra, ve y haz tú lo mismo. ¡Pum! Knockout. ¿Por qué? Porque ¿qué le dice con la frase última? Ve y haz tú lo mismo. Y eso de ve y haz tú lo mismo es la respuesta, así tendrás vida abundante, vida eterna. Fíjense. Ahora, no está amarrando las obras, como decía Tapia, sino la gracia de Dios está derramada y se muestran obras tremendas que pasan por encima de muchos preceptos religiosos. Ve y haz tú lo mismo. Imita al samaritano, al que aborreces, al que según tú está reprobado, al que según tú está endemoniado, al que según tú jamás Dios se va a fijar en él. Imítalo. Haz como él hizo. ¿Yo? ¿Imitar un samaritano? Ve y haz tú lo mismo. Ahí está la vida eterna, ahí está la vida abundante, ahí está la vida plena. Y entonces, ¿qué vemos aquí? Estamos cerrando. El Señor tumba, ¿sí?, dos conceptos y a rajatabla, de una manera fuerte, ¿sí?, cambia dos conceptos. El primero es creyente. ¿Quién es el que cree en Dios? El que ama a Dios con todo el corazón, con toda la fuerza, con todas las mentes. Bueno, sí. Y a su prójimo, ok. Pero ¿cómo se reconoce a quien cree en Dios? El que es compasivo, humano, sensible, misericordioso, amoroso y no hace acepción de personas. El que su prójimo, ¿sí?, ese es el otro concepto. Está abierto el plano. Porque el segundo concepto que Jesús cambia es prójimo. ¿Quién es prójimo? Aquí en este ejemplo, prójimo es no el que ha de ser amado, sino de donde sale el amor. ¿Quién es el prójimo de Dubiges? Yo. ¿Quién es el prójimo de Linda? Yo. ¿Quién es el prójimo de ustedes? Yo. ¿Quién es el prójimo de ustedes? Yo. Entonces, cambia un concepto tremendo. El prójimo es aquel de donde sale el amor. Yo soy el prójimo de ustedes. Derrumba toda la teología y toda la estructura de la cabeza del escriba y le dice, muévete, ¿sí?, para que tengas compasión. Ahora, el escriba o el doctor en la ley no necesitaba más información, o sea, él no necesitaba una nueva información, lo que necesitaba era un nuevo corazón, una conversión y un nuevo nacimiento, porque como dice el samaritano, sintió compasión. Esa es una acción divina, una acción que viene de Dios. Cuando Dios toca tu corazón, cuando Dios cambia tu vida, ¿sí?, si tú tienes ese amor a Dios con todas las fuerzas, con toda la mente, con todo eso, el amor al prójimo se debe de ver. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de no quedar encajonados en leyes que nos hagan inhumanos, insensibles, indiferentes a las ansiedades de la gente. Porque el amor de Dios, el creyente y el prójimo se muestra con tanta gente necesitada que hay. Esa es la enseñanza del buen samaritano y esta enseñanza es para nosotros. Nosotros debemos ser como el samaritano que circuló en tercer lugar. Porque a veces nos parecemos al primero o al segundo. Jesús dice, el samaritano es una gente que está imitando a Dios. Él ha menguado y yo he crecido en él. Ahí está, que cree en mí, que vive para mí, que sirve como yo sirvo. La pregunta aquí para cerrar es, queda en el aire. Si tú vas por la calle y ves un homosexual, una persona todo tatuado, o sea, y ves que esa persona está haciendo una acción similar a la del samaritano, teniendo compasión, ayudando a una gente, entregando su ayuda, su tiempo, dinero para ayudar a un necesitado, te dejo la pregunta en el aire. ¿Esa persona tiene vida eterna o no? Cerramos.